Realmente ahí aprendí muchísimo de la Biblia, pero no viví una relación profunda con Dios. O sea, era más conocimiento que experiencia de la relación con Dios. Y todo este proceso me ha llevado a pensar de que uno tiene una responsabilidad con el negocio de Dios. Y eso es lo que él dice, que hay que expandir su reino. Hay que expandirlo. Entonces, y uno para expandir el reino de Dios no tiene que ser pastor ni tener una iglesia. O sea, uno lo puede hacer desde su trabajo, apoyando misioneros que van a otros países y por gente que, pues, padres y abuelos que ya no están en capacidad de trabajar, pues sus hijos tuvieron que salir y enviarle remesa, que es muy parecido a lo que pasa aquí también en México, ¿no? Fui a la embajada mexicana y me estamparon la visa con residente permanente. Y cuando la vi le dije, bueno, señor, me tumbaste una, pero yo no tengo ni para comprar el pasaje. O sea, cero plata. Cero dinero. O sea, solo tenía para comprar la comida y pagar los digamos, gastos del DEPA y más nada. Amigos de Buena Nueva, hoy estoy muy contento, como cada podcast, como cada entrevista, como cada momento que podemos estar aquí. Uno, porque tenemos vida, porque podemos respirar, porque tenemos salud, algunas quejas y todo. Pero hoy la cabina está también internacional. Hoy tengo un amigo muy querido, él viene desde Venezuela. Bueno, no viene ya, está aquí, pero vino. Pero bueno, nos va a platicar esa historia. Mi querido amigo Jesús Gómez. El segundo apellido es Camero. Camero, así como cámara, camero, camarón, caramelo, hacíamos de niños, hacíamos. Correcto. Camero es un apellido muy venezolano, ¿no? Muy, ¿o no? Mira, bueno, mi familia lejana viene de España, entonces suponemos que hacían cama. ¿En serio? ¿Sí me da por eso? Suponemos, sí, porque los apellidos estaban relacionados con algún oficio. Entonces suponemos que hacían cama porque derivó en camero. Ah, mira, bueno, entonces no tiene que ver con camarón caramelo. Caramelo. No. ¿Qué son ejercicios de niños? Bueno, no comercializaban camarón. Pero bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, ha sido un gusto. Tiene poco de que nos conocemos, hemos compartido algunas cosas, pero es admirable lo poco que he conocido, pero yo por eso quiero hoy que en esta mesa, en esta cabina, que puedas platicar y que la gente que también nos está viendo a través de diferentes países, a través de diferentes plataformas, celulares, tablets, pantallas, ahora hay tantas cosas, relojes, que puedan escuchar un poquito la historia de un hombre que ha cambiado de país, puede ser por gusto, no por gusto, que ha visto a su país en ese momento de grandeza y en un momento difícil. Bueno, no quiero adelantarme, estoy haciendo ya la editorial, pero mejor me gustaría que nos fueras platicando sobre tu vida. ¿Por qué? ¿Qué hace un venezolano viviendo en México, comiendo picante donde allá, dejando las hallacas? Sí. Y las arepas, que es la pelea que tienen con Colombia. Me hacen falta las arepas. Hacen falta las arepas. Aunque ya hay aquí mucho, ya venden la harina y todo, muchos productos, pero nunca como en el país de origen. Sí. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias, Paco. Pues, como dijiste, soy un venezolano. Nací en el occidente del país, en una Venezuela pujante, una Venezuela petrolera en crecimiento impresionante. De hecho, en esos años 60 era la cuarta economía más grande de América Latina, por detrás de Brasil, por detrás de México y por detrás de Argentina. Había muchísima construcción, muchísimo desarrollo, muchísimas posibilidades, habían muchas empresas internacionales que ofrecían buenos trabajos, buenos sueldos y salarios. Y eso me permitió, pues, crecer en esa Venezuela, estudiar. Estudié y me gradué en ingeniería química, y luego pues comencé a buscar trabajo y al poco tiempo comencé a trabajar en una industria pesada. Muy bien, ganaba, comenzando el trabajo ya me estaban ofreciendo $1,000 mensual, que para la época
Sí, claro. Era bastante ¿Era algo dinero. relacionado con petróleo o con, creo que No, cementos? cementos, ¿verdad? La sí. cementera, una Sí. cementera internacional. Sí, en ese momento era venezolana, los dueños. Ujú. La empresa había arrancado en Caracas en 1906. Y pues ahí comencé a trabajar con ellos. Comencé a progresar. Yo llamo, a posteriori he visto que fue la época de mi crecimiento económico y mi estancamiento espiritual. Y después vino como una caída. El estancamiento espiritual. Sí, pero te digo que en lo económico, o sea, fui creciendo en cargos, responsabilidades, llegué a ser el gerente de una planta y en esa época que era gerente de planta, una empresa francesa compró la empresa a los venezolanos y seguí con ellos. O sea, fui 3 años más gerente de la planta, una planta que tenía en ese momento 530 personas. Y luego pasé a la oficina principal en Caracas y ahí tuve varios cargos. Hasta fui vicepresidente de Recursos Humanos, vicepresidente de Compra. Y en ese momento, pues, el presidente Chávez ya estaba de presidente y nacionalizó toda la industria cementera. Eso estamos hablando de aproximadamente el 99, fue 99. Cuando llegó Chávez al poder. Tú me mencionaste algo de que el área espiritual de tu vida como que se estancó. Porque el área exitosa estabas creciendo bastante, ¿no? O sea, Sí. eras un hombre pues, exitoso, vamos a decirlo, ¿no? Eras un hombre que vivía muy bien, eras un hombre que tenía una casa grande y todo. Vamos a presumir un poquito. Vamos a presumir aquí, porque eso es muy importante. Así llegó a ser. Así llegó a ser. Sí. Así era, ¿no? Y es que eso es algo que yo quisiera que la gente de pronto pudiera entender, porque yo sé que muchas personas nos ven y de pronto tienen altibajos de la vida. Como dicen, la vida da muchas vueltas. A veces estamos arriba, a veces abajo, y entre ese interés es donde es interesante vivir. Pero tú me mencionaste y me interesa un poquito más la vida espiritual. ¿Tú creciste dentro de la fe cristiana o cuándo conociste de la fe? Sí, yo nací en un hogar cristiano. Desde mi abuelo materno, en los años 20, fueron unos misioneros americanos a Venezuela, y él conoció al Señor. Y desde ahí, pues, él tuvo 9 hijos, todos cristianos, entre los cuales estaba mi mamá, que era la más pequeña de los hermanos. Y dentro de esos hermanos, 2 fueron pastores. O sea que realmente fue una familia cristiana. Y ahí crecimos. Mis papás nos llevaban a mis 3 hermanas y a mí siempre a las iglesias todos los domingos. Iglesia evangélica muy conservadora. Realmente ahí aprendí muchísima Biblia, muchísimo de la Biblia, pero no viví una relación profunda con Dios. O sea, era más conocimiento que experiencia de la relación con Dios. Y pues eso hizo que me estancara y que pues a veces pues había unos bajones hasta que nacionalizaron la industria. Entonces ahí, si graficamos mi vida, pues tienes una línea que crecía en lo económico y una línea que bajaba en lo espiritual lentamente, hasta que nacionalizaron la industria, y ahí comenzó un bajón en lo económico y una subida en lo espiritual. A ver, quiero hacer aquí una pausa para la gente que de Sí. pronto escucha y algunos conceptos no entendemos o no se entienden. ¿Qué sucede cuando un gobierno nacionaliza, en este caso, la industria? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una industria privada y ¿en qué me afecta? Bueno, afecta en que yo estuve entre los 3 primeros cargos que retiraron, sacaron, porque pues eran unas vicepresidencias y les interesaba a ellos tenerlas. O sea, el gobierno así, asume eso, el gobierno sí, asume esas sí. ganancias y todo. Y después de eso, pues fueron saliendo de muchísimas personas, técnicos especialmente. O sea, sacaron muchos técnicos y ellos los suplieron con gente, pues realmente no era profundo en lo técnico, sino que eran pues del partido. Y de hecho creo que más que se duplicó la nómina en ese tiempo, ¿no? Eso, Pero, perdón, eso fue como que un punto muy interesante dentro del país,
en donde tú comenzaste hablando que estaba dentro de las economías, de las primeras 4 economías. Sí. Era el número 1. A partir de ese gobierno que todos conocemos y que sabemos que ha venido a afectar mucho, eso totalmente te llegó a ti. Y entonces eso te llevó a reencontrarte con Dios, a decir, ¿y ahora qué? Sí, de este trabajo pasé a una constructora. Estaba haciendo unos departamentos para el gobierno. Y pues, entré, el presidente y dueño era un cristiano, y entré con él a trabajar. Y pues bueno, el salario naturalmente no era lo mismo que una empresa internacional. Pero sentí el Señor pues que ese era el trabajo que yo debía seguir. Y me metí ahí y trabajé 3 años y medio. Una de las cosas que hice fue pues abrir un estudio bíblico, teníamos unos servicios de oración en departamentos que ya habíamos entregado. Y ahí comenzó el crecimiento. ¿Okay? Pero básicamente el despegue fue mi hermana, que también era cristiana, vivía en el occidente del país, y me mandó un CD en ese momento de un pastor cristiano que vivía en Estados Unidos, pero latinoamericano. Y bueno, yo coloqué mi CD en el carro cuando salí de Caracas, porque la construcción estaba como a 1 hora de Caracas, y me daba chance de escuchar. Yo había crecido pues en iglesias conservadoras, pues donde ahí no se gritaba ni nada, y toda la musiquita muy clásica. Y cuando pongo ese CD, comienza el pastor a gritar, una música estridente atrás. Lo escuché como 1 minuto y lo saqué. Yo dije, no, esto es del diablo, esto no puede ser de Dios. Total, ahí lo dejé, seguí con las noticias. La semana siguiente dije, uy, déjame intentar otra vez. Lo puse otra vez, o sea, incómodo con la forma y la gritadera, la música estridente, y a los 4 minutos, 5 minutos lo saqué yo. La siguiente semana siento al Señor que me dice, escucha el contenido. Y yo digo, está bien. O sea, me voy a olvidar de la gritadera, me voy a olvidar de la música y me voy a concentrar en las palabras. Bueno, Paco, o sea, escuché toda la prédica. Eso fue un golpe al hígado espiritual. O sea, barrió al piso Dios conmigo, ¿no? ¿Te acuerdas de qué decía eso? Hablaba en ese momento de los profesionales que se habían ido a Estados Unidos y que se creían gran cosa como gente, ¿no? O sea, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Y decía, a Dios no le importa eso. Dios te va a agarrar y va a barrer el piso contigo. Porque Él lo que quiere es que tú cambies, digamos, tu forma de pensar y que no seas tan egocéntrico, sino que entregues tu vida por completo a Dios. Y ahí en la construcción yo dije, oye, ahora que me pusiste a comer tierra, porque me acuerdo que la computadora, primero que después de tener una oficina gigantesca, tenía una oficinita en la construcción. Era un escritorio chiquitico que se llenaba de tierra, la computadora también, todo se llenaba de tierra. Y cuando escuché eso, yo dije, efectivamente, me trajiste a comer tierra. A comer tierra. Oye, una cosa, ¿familia? Ahí tenías familia. Sí, yo me casé. ¿Tenías hijas ahí? En los años 80 tuve 2 hijas, con una diferencia de 9 años entre una y otra. Y en el año, a mediados del 2000, me divorcié. Okay. Y sí seguí con muchísima cercanía de mis hijas. Se quedaron con la mamá, pero una ya estaba en la universidad y la otra, pues, estaba terminando su bachillerato, y yo todos los días la buscaba, la llevaba a su bachillerato. Sí, lo digo por la provisión económica que necesitabas. Sí. O sea, hubo un cambio ahí también. Sí, pero, o sea, siempre aporté para sus estudios, para su manutención. O sea, y así. Y inclusive la más pequeña fue a Bogotá a estudiar medicina. No quedó en Caracas, en Venezuela. Y pues se fue a Bogotá y ahí estudió medicina y después se graduó de dermatología, y pagué pues la carrera de medicina más la mitad de la dermatología, porque llegó un momento en que quebré.
Sí. Literalmente. Es que eso es muy marcado. Yo tengo la oportunidad de vivir un poco en Bogotá, en Colombia y todo eso, y se dice mucho de los tiempos de bonanza de Venezuela, que de hecho hubo un tiempo también donde Colombia tenía muy pocos recursos o tuvo problemas y migraron muchos colombianos a Venezuela. También por eso hay mucho agradecimiento entre los dos países, porque llegaron a trabajar y a seguir subsistiendo el colombiano gracias al trabajo y a la bonanza que tenía en Venezuela. Sí. Entonces eso después, pues bueno, empezamos a ver algo que cambiaba totalmente de país a país. Entonces tenías a tus hijas, estabas comiendo tierra, como dices, o sea, los dos lados de la moneda. Y después, ¿qué sucedió ahí con la predicación y con ese momento? Después, bueno, yo salí del trabajo de la constructora y mi yerno tenía una venta de hamburguesas dentro de una universidad muy grande que tenía 16,000 estudiantes. Y había un local cerrado y me dijo, oye, vente y monta ahí una pizzería y comida italiana. Y ahí comencé. Entonces era pues el público, era un público cautivo, muchísimos muchachos y muchísima venta. Y la verdad que iba bien. En esa época, en la iglesia donde estaba, una persona me dice, el Señor te dice que te vayas de la iglesia. O sea, realmente para mí en ese momento, ese tipo de, digamos, de palabras. Yo decía, pero si tengo aquí casi 30 años, o sea, ¿cómo que me voy a ir a mi iglesia? Le digo, esto está loco, además que no me conoce, no sabe quién soy yo, ni yo sé quién es él. Bueno, pasó una vez, digo, bueno, esto está loco. Pasa una segunda vez con otra persona y me dice lo mismo. El Señor te dice que salgas en la iglesia. Y yo dije, bueno, está raro, pero la verdad es que no le hice caso. A la semana se me olvidó y ya, y seguí tranquilo en mi iglesia. Cuando viene una tercera persona y me dice exactamente lo mismo, yo dije, Dios mío, esto como que viene de ti porque está como extraño. Total, en ese tiempo salí de la iglesia. La membresía ahí era muy formal, metí mi carta de renuncia a la membresía, había estado en la junta directiva mucho tiempo y comencé a asistir a 2 iglesias que había ido ocasionalmente y me gustaban. Las 2 tenían muy buenos pastores, unas prédicas muy profundas, pero en una de ellas me pasaban cosas raras. O sea, en los primeros días que estuve asistiendo, los primeros domingos, porque alternaba domingos, entro y paso por la puerta. Era una iglesia grande, como de 800 personas, y me pongo a llorar. Y pues en mi concepción conservadora digo, pero bueno, si no he escuchado prédica, no he cantado, nadie me ha hablado, o sea, ¿cómo me voy a poner a llorar aquí así, pues, de buenas a primeras? Y lloré muchísimo, bueno, escuché la prédica. Y en ese tiempo, cuando iba a esa iglesia, que le decía al Señor, háblame. O sea, las prédicas parecían que eran para mí. Y me pasaron ahí cosas. Me acuerdo que un día me estaba bañando el domingo porque tocaba esa iglesia. Me estaba bañando y le digo, Señor, en el trabajo tenía muchos problemas. Le digo, necesito escuchar una prédica como para mí. O sea, no quiero nada motivacional. Yo quiero algo para mí. Total, salgo. Tomo mi carro, me paro en un estacionamiento, cruzo la calle y está un señor ahí repartiendo invitaciones para la iglesia donde yo iba. Entonces me da una invitación y le digo, no, hermano, no se preocupe que yo voy para la iglesia. Doy como 5 pasos y me dice, hermano, y yo me volteo, dígame, venga, que tengo una palabra del Señor. Y le digo, dígamelo pues. Me dice, el Señor le dice que lo que usted va a escuchar es lo que usted necesita. No es nada motivacional. Bueno, lloré todo el camino. Yo digo, wow, Señor. O sea, oré hace 1 hora y media y ya tú me estás respondiendo. Digo, qué impresionante. Y ahí fue que comencé a ver de que realmente Dios es un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios que actúa, que obra, que te ayuda, o sea, y que está contigo. O sea, ahí en esa época, o sea, comencé a crecer y yo decía, no. Me acuerdo también, visité otra iglesia
y había tenido problemas y 3 veces en la semana me había arrodillado a orar y le decía, Señor, necesito que me abraces, necesito sentir tu abrazo, porque estoy muy preocupado con la situación del trabajo. Total, fui a la iglesia, entro y me pongo a cantar. Comenzó la alabanza y yo cantando y con las manos arriba, y siento que alguien me agarra las manos y yo abro los ojos. Bueno, un señor moreno, pero me llevaba, no sé, como 30 centímetros. Y eres alto. Tú eres alto. Y así, o sea, grueso. Ajá. Y yo lo veo así como asustado. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, hermano, el Señor le dice que no se preocupe, que Él está con usted. Y me da el abrazo del oso. Imagínate ese tipo. O sea, me abrazó y yo digo, wow, o sea, lo que estuve orando en la semana, que quería sentir su abrazo. Pero eso fue un abrazo de oso. Cosas así yo decía, no, o sea, Dios, tú eres sobrenatural. Y ahí, bueno, o sea, comenzó la debacle económica y el crecimiento espiritual. O sea, pero fue una cosa que, o sea, cada vez tenía menos dinero, y cada vez estábamos más cerca del Señor, hasta que llegó un amigo, el profeta, y me dice, el Señor te dice que te vayas a Venezuela. Que te vayas de Venezuela. De Venezuela. Me lo dijo una vez y se llama Harold. Le digo, Harold, o sea, tú me estás loco, ¿cómo he ido a Venezuela? O sea, eso nunca me ha pasado por la cabeza. O sea, este es mi país. O sea, aquí he vivido toda la vida. ¿Para dónde me voy a ir? Digo, además, yo no tengo familia ni española que pueda conseguir un pasaporte, ni portuguesa, ni italiana, nada. O sea. Y ahí le dije, yo no he indocumentado. Mi hija, que había trabajado en Venezuela, como 10 años trabajó en Venezuela, y ella ahí durante 7 años se casó y estuvo buscando hijos y tuvo 4 pérdidas. No pudo tener hijos. A ella la trasladan a México. La transfieren a trabajar en México con visa de trabajo, y me invitó. O sea, México. Me invitó a México, mi hija, vente, ya. Cuando llegó, ella, una amiga le dijo, mira, yo conozco un doctor que atiende casos difíciles, y quedó en estado. Altísima tecnología, y quedó en estado. Entonces me dice, vente papá, pasa unos meses aquí conmigo, porque pues, y yo no estaba trabajando porque la pizzería había cerrado por el COVID. Entonces, bueno, me fui. Estamos hablando del 2020 aproximadamente. Sí, era 2019. 19. Sí, 19, sí, en correcto. Marzo, lo terrible. Entonces, me fui y tuve 3 meses y medio con ella, y ella me dice, papá, quédate. Yo le digo, no, yo no voy a quedar aquí indocumentado. Yo digo, después voy a andar asustado, que me va a agarrar la policía, me van a extraditar. No, olvídate. Yo me voy. Y a los 3 meses y medio me regresé. Y bueno, nace mi nieto, y me acuerdo que cuando nace, ella me muestra la cartilla del hospital, y veo Santiago Briceño Gómez, nacionalidad mexicana. ¿Cómo? ¿Un nieto mexicano? Y le digo, pero ¿cómo hace mexicano si ustedes dos son venezolanos? No, es que por ley, el que nace aquí nace mexicano. Bueno, yo le digo, está bien, pues Santiago es mexicano. Y va a hablar como mariachi. Ya lo veías con tu sombrero y acá. Sí, ¿no? Más o menos. Yo dije, no. comiendo chile en el tetero. Sí, algo así, ¿verdad? Que me lo imaginé, bueno, a ver, hablando muy mexicano. ¿Cómo hablaría muy mexicano? Así, ¿qué pasó con las rosas de Guadalupe? ¿Qué pasó, abuelo? Oye. Él me llama papá. Oye, ¿y cuál era el concepto tú que vienes de México? Un poquito, tantito pausa para un venezolano. Mira, había venido unos días por reuniones que había tenido cuando trabajaba en la cementera, venía. O sea, realmente no conocí mucho. Me pareció una ciudad gigante, muchísimo tráfico. Pero no tenía mala experiencia ni nada. O sea, entonces, bueno, total, después de eso me regreso, me dice eso, que había nacido mexicano, y me dice, a los 3 meses me dice, papá, me dieron la residencia permanente.
Y yo, wow, bicho, qué bien, o sea, me alegro que tenga, pues eso. Y a los 2 meses me dice, ya te voy a pedir. ¿Y cómo que me vas a pedir? Sí, porque hay una ley que se llama de integración familiar o de unificación familiar, y yo, que tengo residencia permanente, te puedo pedir con residencia permanente. Ujú. Y ahí se me prendió el bombillo. Señor, me tumbaste es una de las excusas. La excusa de sal de Venezuela. La excusa, sí, porque yo le decía, no, yo no me había indocumentado. Ujú. Y bueno, al mes fui a la embajada mexicana y me estamparon la visa con residente permanente. Y cuando la vi le dije, bueno, señor, me tumbaste una, pero yo no tengo ni para comprar el pasaje. O sea, 0 plata. 0 dinero. O sea, solo tenía para comprar la comida y pagar los digamos, gastos del DEPA y más nada. Y yo había estado vendiendo en Mercado Libre una máquina de helados Taylor, de esta soft, durante 2 años y medio, pero es que no me llamaba nadie, ¿no? Nadie quería la máquina. De las que son de afuerita de los centros comerciales y te salen de chocolate y vainilla. Eso, que sale la mezcla o chocolate y vainilla. Y como a las 2 semanas me llama un señor. Me dice, mire, tú todavía estás vendiendo la máquina. Y yo le digo, sí, aquí está. Estaba en una ciudad como a 2 horas de Caracas. Me dice, yo voy el sábado a verla. Pues claro, ¿cuánto cuesta? Le dije, bueno, tanto. Se viene al DEPA donde vivo y le muestro la máquina que tenía tapada y todo, está nuevecita porque nunca lo usó. Cuando la ve, se enamoró y dice, esto es una belleza de máquina, no, yo me la llevo. Y me entregó una caja de billetes de $20. Una caja. Yo pensé que de bolívares, porque también bolívares, $1 es mucho. Sí, billete, no, pero pero o sea, en Venezuela ahorita se mueve desde hace años muchísimo sí, el dólar. Sí, claro. Por la devaluación, ¿no? Entonces, bueno, me senté ahí como 45 minutos a contar fajo y después yo dije, ¿no será que está traficando billetes falsos? Y me fui a un supermercado, a un amigo portugués que era el dueño, que tenía una máquina que validaba los billetes. Y le dije, mira, vamos a ir un momentico al abasto porque yo voy a checar estos billetes para ver qué son. Bueno, sí, no hay problema, vámonos. Chequé con el portugués como la mitad de los fajos de billetes y todos buenos. Y yo dije, bueno, mala suerte que tenga un fajo ahí y no haya agarrado yo el que no es. Total, cuando tengo el dinero digo, Dios mío, me tumbaste la segunda excusa. Y bueno, pagué unas deudas, pagué un semestre de mi hija, compré el pasaje y dije, tú eres impresionante. O sea, cosas que yo veía como imposibles, pero imposibles, porque no le daba la vuelta. Y la historia mía, o sea, después que el Señor hace todas esas cosas que tú echas hacia atrás, dices, wow, o sea, cosas como, Señor, o sea, tú no permitiste que mi hija tuviera hijos en Venezuela. Porque si hubiera tenido 2 hijos en Venezuela, llega a México y no puede. Y no hubiera querido tener más. Bueno, entonces yo digo, metiste la mano ahí y dijiste, bueno, no vas a tener hijos aquí porque lo vas a tener en México, porque yo necesito que nazca mexicano para que te hagan a ti la residencia permanente, para que tú puedas llamar a tu papá, para que tu papá se pueda ir a México. O sea que lo que me dijo el profeta de que el Señor te dice que te vayas a Venezuela, fue verdad. Impresionante, Paco. Eso es tu llegada después de económicamente estar hasta abajo, espiritualmente estabas arriba. ¿Tú crees que ese sea, que Dios tenga un propósito y un plan, como he escuchado muchas veces, perfecto, y que aunque no lo entendemos, se tiene que cumplir? Sí, estoy convencido. Yo en Venezuela tenía unos proyectos, pero arrancaba, fracasaba. Y luego aquí, pues, comencé a trabajar, contacté unas personas, con algunas no se dio. Después, una persona que tiene una pizzería al lado donde vivo, trabajaba en sistema, que es, digamos, lo fuerte que yo necesito para el proyecto.
y nos aliamos ahí. Y yo estoy convencido, y se lo he dicho al Señor, que Él no me trajo aquí para trabajar en una empresa. Porque le dije, mira, o sea, le dije al Señor, Señor, si tú me trajiste aquí para trabajar en una empresa, pues bueno, me hubieras dado un trabajo en Venezuela y ¿cuál es el problema? Pues? Me hubiera trabajado en Venezuela y me hubiera quedado a mi casa. Pero me sacó, y el propósito, yo estoy convencido que no es trabajar toda la vida en una empresa, sino pues desarrollar los proyectos, y para eso me trajo aquí, porque la magnitud de México comparado con la magnitud de Venezuela es una cosa del cielo a la tierra. O sea, hay 130 millones de personas aquí y allá, bueno, ahorita quedarán, no sé, 27. Como 26, ¿no? 26 millones. 26 millones, más o menos, porque han salido como 8 millones. 2 millones en Colombia. Sí. Y acá. Sí. Por la situación terrible del país, de ese gobierno, de esa dictatorial, etcétera. No nos vamos a meter en esos temas, Sí. pero todos sabemos que es terrible y que esperamos que todas las cosas mejoren. Y entonces tú estás llegando aquí. Yo ayer escuchaba una plática acerca del propósito. Bueno, el propósito de Dios, como lo que te pregunto ahorita, puede ser que o está o lo vamos construyendo o lo vamos entendiendo. En este caso sería como el rompecabezas de tu vida hasta ahorita, o las piezas. Sí. Tengo un buen trabajo y estoy, qué bueno. Hasta ahí llegas y dices, tengo un buen trabajo y buena vida. Pero en este gobierno terrible, este gobierno hace que deje mi trabajo y se va a la otra pieza. Entonces, oyes algo negativo, pero después viene algo positivo. Viene una palabra de alguien desconocido, pero pues no lo creo. Pero después viene otra cosa que se va enganchando, que te va y te sube y te baja. Y entonces la vida es un sube y baja. Pero ¿cómo lo sentías tú anímicamente? ¿Tenías algo así como que extraño lo que tenía? Me quejo, como el pueblo de Israel que de pronto vemos que estaban en esclavitud, salieron del cautiverio y dicen, qué bueno, salimos del cautiverio, pero para esto. Entonces ahí van. Y después otra vez tenían algo, qué bueno, estamos aquí, pero para esto me falta. Y mientras más voy avanzando, más voy viendo cosas que quisiera y que no tengo, o que mejor me hubiera quedado, como dices ahorita. Ahí, aquí en tu historia estamos en ese punto que dices, yo estoy convencido por fe que aquí estoy no para trabajar en una empresa. Sin embargo, en un resumen, ¿qué opinas de esto? ¿Y cómo fue tu llegada a México? Porque pues económicamente tampoco andabas muy bien, ¿no? Sí, naturalmente me vine sin trabajo. Creo que me traje en el bolsillo como $500 y una maleta de 23 kilos. Ahí estaba mi vida que me traje de Caracas. Sí, 23 kilos y una mochila. Sí. Y llegué a un depa que pagaba yo, pero lo había conseguido mi hija. Un departamento, pero de 4x4 metros. Después de haber vivido en uno de 250 metros en Caracas. Pero ahí tenía todo. O sea, tenía una mesita, una cocinita. Todo era pequeñito. Más un baño con ducha y todo. Y ahí el Señor me tuvo un año y no tenía trabajo. Yo creo que metí y hablé con gente como 100 trabajos y nada. O sea, pero sí me doy cuenta, o sea, porque enviaba currículum a las empresas, a los headhunters. Y haciendo aquí un hincapié, tu hoja de vida, tu currículum es especialista, ingeniero, profesional, con un buen currículum, con una buena... Y era difícil encontrarlo. Sí, y no era que estaba aspirando que pedía, o sea, cientos de miles de dólares, o sea, no, o sea, yo estaba buscando simplemente que me dieran trabajo, que después yo buscaba la forma de crecer. Pero no, o sea, y ahora veo que es que el Señor me dijo, no, tú no te voy a dar trabajo. Tú vas hasta aquí un año. Y fue un año textual, Paco. O sea, ahora, aquí tú dices lo de un año, pero hubo un acontecimiento también en tu vida que te acompañó una persona a través de una escritura, a través de un libro. Sí. ¿Cómo fue esto de un libro de un año? Cuando llego aquí, me manda mi hermana, una hermana que vive en Estados Unidos. Yo fui el último que salí de Venezuela de toda mi familia. Y me manda un libro que se llama El Libro de los Misterios, de un rabino americano mesiánico que se llama Jonathan Cahn. Y yo tomé ese libro y comencé a leerlo, pero era tan profundo. Eran unas lecciones muy cortas, pero de un contenido tan profundo, y tiene 365 lecciones. Y leí 6 y después volví a la primera porque dije, no, esto es mucho material y tengo que pensar. Entonces fui leyendo de uno en uno, o sea, y ahí la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo es una cosa impresionante. Y lo que dijo Jesucristo de que yo he venido
no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso es textual, como todo lo que habla Jesús en la Biblia, textual. O sea, y me acuerdo que escuché una prédica hace poco que el pasaje cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar de Galilea, ¿no? Uh-huh. Y se montaron y vino una tormenta terrible y él estaba durmiendo. Y ellos casi que regañaron a Jesucristo, nos vamos a morir y tú no nos cuidas. Y él pues le devolvió el regaño, calmó la tormenta y llegaron. Entonces, si uno se diera cuenta que cuando el Señor habla algo y está en la palabra, o sea, si dijo pasemos al otro lado, es pasemos y vamos a pasar al otro lado. No es que nos vamos a hundir por el camino, ¿no? Y así hay tantas palabras de cosas, pues cuando pasó también con Lázaro, pues que Marta y María pues no creían. Y él le dijo, o sea, va a resucitar. Y entonces cada vez que Jesucristo decía algo, se cumple. Entonces, pues, lo que hice ahí fue crecer espiritualmente. Estaba en Buenavista y caminaba 1 hora para llegar a casa de mi hija y ver a mi hija. Por la falta de economía también. Claro, porque no tenía trabajo. Mi hija me ayudó con los alimentos, me pagaba el taxi de regreso porque me venía como a las 9, 10 de la noche. Y realmente caminar de regreso pues no me gustaba mucho. Y ahí pasé 1 año exacto. A mediados de ese año, como cuando vine en el 2019, tuve muchos amigos de la iglesia Más Vida, que quedaba a 1 cuadra de donde vivía mi hija. Uh-huh. Ahí conocí mucha gente. Y a mediados de año, uno de los amigos me llama y me dice, mira, tengo un depa para rentar. Y le pregunté y era prácticamente el doble de lo que yo estaba pagando. Le dije, no, Cristóbal, o sea, eso es demasiado. Bueno, después hablamos. Llega noviembre y me dice, a principios de noviembre me dice, a finales de noviembre la señora se va. Le digo por segunda vez, yo no tengo ese dinero, Cristóbal. O sea, réntalo, no hay problema. Se va la señora y a finales de noviembre me dice, ya te estoy pintando el departamento y le estoy poniendo papel tapiz. Le digo, pero Cristóbal, yo no tengo ese dinero, o sea, réntalo. Y me dice, mi esposa y yo hablamos y queremos que te vengas a vivir para acá pagando lo mismo que estás pagando en Buenavista. Yo le digo, no, Cristóbal, tú estás loco, o sea, ¿cómo vas a perder la mitad de la renta por darme el departamento ahí? Sí, porque queremos que tú vivas aquí con nosotros. Y yo, bueno, Cristóbal, si ese es tu deseo, pues vamos a cumplirlo. ¿Uno se deja querer? Sí. Y me mudé un 18 de diciembre. Me acuerdo clarito, me mudé. Lo único que había logrado comprar era una cama. Y no tenía más nada. Pero realmente estaba feliz porque estaba a 1 cuadra de mi hija. Y tenía a la iglesia Más Vida a media cuadra. Y yo decía, no, señor, aquí tengo todo. Como a las 2 semanas me escribe por LinkedIn una persona que no conocía. Jesús, quiero tener una reunión por Zoom contigo. Como había yo metido tanto currículum, dije, bueno, uno de los miles que lancé se quedó con el currículum y me está llamando ahora. Total, nos conectamos, hablamos, le hablé de toda mi experiencia. Y me dijo, vamos a una segunda reunión porque yo quiero que la directora de administración esté ahí. Segunda reunión a los pocos días. Y bueno, les vuelvo a contar. Y me dice, vamos a una tercera reunión porque yo quiero que hables con la gerente de recursos humanos también. Tercera reunión, vuelvo a contar todo. Y al final me dice, Jesús, quiero que trabajes con nosotros. Y yo, wow, perfecto. Y le pregunto, se llama Gabriel. Gabriel, ¿y dónde está la oficina de ustedes? Me dice, de donde yo estaba viviendo, a 1,5 cuadras. Sí. Yo, no puede ser, la oficina está ahí. Me dice, sí, está ahí cerca. Y yo, qué maravilla. Yo digo, no, Dios, tú eres el único que puede hacer eso.
te digo, yo debo estar entre el 0.1% de los que viven en Ciudad de México y el Estado de México que tiene todo al lado. Caminando, yo no necesito vehículo. Y en una todo de las lo hago mejores zonas, sí. que es cerquita de aquí, que es la zona de Polanco. Sí. ¿No? O sea, es impresionante, impresionante. Y después hablo con mi hija y le digo, oye, me dieron trabajo un señor que se llama Gabriel. Y le digo, pero yo no sé cómo me contactó. Me dijo, ese era mi vecino, que yo le di el currículum y la verdad que nunca te dije. Y yo, wow, o sea, vivían puerta con puerta. Y mi hija se mudó primero. Y después pensando, decía, Señor, o sea, tú trajiste a Gabriel y lo pusiste al lado de mi hija para que mi hija le diera el currículum, para que él, una vez que yo me mudara, me contratara. Yo dije, no, tus planes son pero perfectos. O sea, qué cosa tan impresionante. Y cuando le cuento a mis amigos de trabajo, o sea, dónde vivo, dónde está la iglesia, dónde vivía mi hija, porque se compraron un departamento, pues le dije, mira, o sea, compren algo, y se mudaron, pero todo lo tengo tan cerca. Dice, no puedes. O sea, yo llego caminando al trabajo en 6 minutos. 6 minutos. Y tienes todo ahí alrededor, ¿no? Digo, restaurantes, todo, tengo no hay nada. Es de lo mejor. Por eso me das envidia, amigo. El banco donde tengo la cuenta está a 1 cuadra. El SAT, donde me inscribí, está a 3 cuadras. Es que todo. Eso es lo que me gusta. Digo, estaba escuchando tu historia, está muy bonita. Pero el que puedas darle esa palabra de fe a la gente que está escuchando, que está viviendo momentos en donde dice, es que no, ya no veo por dónde, ya estoy rascando paredes, estoy trepando árboles y no veo absolutamente nada. He confiado, he creído en Dios, pero hay tiempos. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas en situaciones en donde estás llegando a otro país? Me gustó esto de que decías, y yo a veces lo he dicho también, que me ha tocado cambiar a veces de país o vivir en algún otro lado. Y si piensas que la vida viene en una maleta de 23 kilos, porque ahí puede venir todo. Dices, ¿sí? A veces tenemos, como tú decías, un apartamento de más de 250 metros, ¿no? Muy grande. Pero todas esas cosas de pronto te das cuenta que te caben en 23 kilos, en una maleta de 23 kilos. Sí. Y que puedes volver a empezar y mucho mejor o con otra actitud. ¿Qué le dirías? Mira, primero, yo creo que una de las enseñanzas que me dio el Señor es a vivir prácticamente sin, o a vivir con lo necesario. Yo vine de un departamento de 250 a uno de 16. Pero de 16, cuando me mudé a uno de 54. Y ahora el de 54 me parece gigantesco. Yo, wow, esto sí es grande. O sea, 2 pisos. Tengo donde duermo, tengo una cocina. O sea, todo me parece tan grande. Y pensaba, yo decía, bueno, Señor, si tú me hubieras traído de 250 a 50, yo le he dicho, no, o sea, esto sí es chiquitico. Ahorita lo veo gigante. Otra de las cosas es, digamos, entregarle al Señor todo. O sea, todo. Que Él te dirija y que tú obedezcas. Mira, yo tengo con este profeta y pastor que se llama Harold, que vive en España. Nosotros nos conectamos todos los martes él trae una palabra de la Biblia, predica ahí conmigo, a mí. O sea, muy breve, unos 10 minuticos. Y después yo oro por él y él ora por mí. El lunes en la noche me acosté y estaba orando y le digo, Señor, o sea, tengo tiempo que no te escucho. O sea, no me hablas. O sea, estás como callado. En las prédicas sí están buenas, pero no siento que es para mí. Total, oré eso. Cuando entramos el martes a las 6 de la mañana, que me conecto, él da la palabra, oro por él y su familia y todas las peticiones que él me da. Y yo le doy mis peticiones, entonces él comienza a orar y comienza a orar en lenguas y comienza a decirme cosas. Y una de las cosas que me dice, y yo anotando, me dice, me agradas porque me obedeciste. Te dije cosas que te molestaron y a pesar de eso las cumpliste. Y lo que me vino a la mente fue venirme a México. O sea, yo dije, Señor, o sea, anoche te oré diciendo, háblame. Y hoy me dices esto. Entonces, ahí es donde tú dices, no, Dios, o sea, Dios es un Padre perfecto. Y miren, en cuanto al país,
le he dicho a mis amigos, yo aquí pasaría el resto de mi vida. O sea, no tengo ningún problema. El trato que me dan aquí, o sea, el trato en el trabajo, el trato en la calle, en todos lados es como que, pues nada, yo soy un mexicano más. O sea, no hay discriminación de nada. O sea, los mexicanos era que son súper abiertos con la gente extranjera. Y eso me agrada. O sea, y aquí Ciudad de México, como viví en Caracas, bueno, Caracas es como un sexto de Ciudad de México o menos. Y me agrada vivir en Ciudad de México, me agrada el clima, me agrada la zona, puedo caminar, o sea... Eran las enchiladas. Me agradan las enchiladas verdes. Me agradan los tacos de cochinita, ¿no? Eso es mi favorito. Las enfrijoladas, cenamos eso el otro día, ¿verdad? Sí. Qué rico. Sí, no, aquí te digo, estoy feliz. O sea, estoy feliz con la iglesia, estoy feliz con el trabajo, estoy feliz con la gente, estoy feliz con el área, o sea, aquí estoy feliz. No, económicamente, vamos bien. Vamos o sea, bien. Sí, puedo pagar mi renta, puedo pagar te puedo la pedir comida. prestado dinero. ¿Ah? Te puedo pedir, pídeme, a ver si te doy. Oye, No será mucho, pero sí te puedo prestar. Yo quiero que te vayas a otro apartamento y cuando dejes ese, me lo dejes a mí al mismo precio que tenías en Buenavista. Ok. Aquí estoy, estamos cerquita de aquí. Eso sería una bendición. Amén. Así que ahí me apuntas en la lista. Ok. Es muy bonito escucharte. ¿Qué planes tienes o qué visualizas o qué le dices a Dios ahorita para un futuro? Hemos estado platicando algún proyecto y todo, pero ¿cómo qué verías tú en tu vida? ¿O hacia dónde vas? ¿O cómo te dejas guiar? Mira, en todo este proceso me ha llevado a pensar de que uno tiene una responsabilidad con el negocio de Dios y con el negocio especialmente de Jesucristo. El negocio de Jesucristo son las almas. O sea, mientras el negocio del mundo es el dinero y de las empresas es el dinero, Él vino acá por las almas. Entonces, ese es su negocio. Y siendo, digamos, Él el rey, digamos, del universo, nosotros tenemos que estar metidos en su negocio. Y eso es lo que Él dice, que hay que expandir su reino. Hay que expandirlo. Entonces, y uno para expandir el reino de Dios no tiene que ser pastor ni tener una iglesia. O sea, uno lo puede hacer desde su trabajo, apoyando misioneros que van a otros países. Y por eso me gusta tanto Más Vida, porque tienen una visión de aportar al reino, pero impresionante. De hecho, hasta tiene una idea, y se lo escucha el pastor, y lo dijo ahí en un domingo, que quiere abrir una iglesia en cada una de las ciudades que están en el Apocalipsis, todas en Turquía. Ya abrieron una en alianza con una iglesia turca y ahora van con la segunda. Están trabajando en eso. Entonces, uno puede aportar económicamente, uno puede aportar en oración, uno puede aportar haciendo viajes, ayudando. Hay muchas formas, y creo que en esta parte de la vida lo que quiero es esos proyectos para impulsar, digamos, el crecimiento del reino de Dios, para que más gente conozca a Cristo, para que, y tú sabes, porque escuchaste del proyecto, para que el pueblo cristiano se una, ¿okay? Y haya progreso dentro del pueblo cristiano. Ese es como mi objetivo del final de mis tiempos, ¿no? Que todavía que te queda mucho al final de nuestros tiempos. Eres de los 60. No, digo. Estamos jóvenes. Amigo, se nos acaba el tiempo. Ya sí. Para cerrar, qué bonito escuchar esa historia de fe, de sentirse consentido de Dios, y de que a mí me dé envidia que uno dice, Señor, esto, y nomás no ve la respuesta, o que estamos equivocados y nos cegamos a querer ver la respuesta como queremos. No. Pero muy específicamente me gustaría que les dieras una palabra a todos aquellos amigos de Venezuela que nos ven, que están pasando una situación muy difícil, que han tenido que salir de su casa sin saber a dónde iban, pero sin una promesa de Dios, con una inestabilidad emocional, económica, espiritual. Porque yo sé que te va a ver gente de Venezuela y está viendo en ti a alguien que ha confiado en Dios, y que caminando en esa fe ha logrado y ha tenido ahorita esta vida que te sientes. Pero, ¿qué le dirías a toda esa persona creyente y no creyente? ¿Qué ese mensaje como venezolano? Mira, Paco,
mientras te escuchaba me vino a la mente Israel. Israel fue pues dispersa en el mundo hasta que el Señor la volvió a traer pues a su tierra, y pues, después los dispersaron otra vez y después regresaron a la nación de Israel, que es la que conocemos ahorita. Venezuela pues se han dispersado 8 millones de personas. Hay un programa en Instagram, post ahí de Instagram de un señor que recoge venezolanos exitosos en todas las áreas, en música, en medicina, en ingeniería, en todos los tipos de negocio. Y yo creo que esta dispersión ha hecho crecer al venezolano. Y yo tengo la esperanza de que a futuro, así como Israel regresó a su tierra, pues todas esas personas que están dispersas en el mundo, por lo menos un 99% regrese a Venezuela con experiencias de países desarrollados, con experiencias de lo que es trabajar duro para vivir, y Venezuela creo que se convertirá en una potencia. O sea, lo que hay que tener es paciencia, lo que hay que tener fe de que Dios es capaz de regresar al pueblo venezolano a la unión, y especialmente a las familias, porque hay tantas familias dispersas, gente que, pues, padres y abuelos que ya no están en capacidad de trabajar, pues sus hijos tuvieron que salir y enviarle remesas, que es muy parecido a lo que pasa aquí también en México, ¿no? Con los migrantes. Entonces, sí, así estamos, y yo tengo la fe, la esperanza de que algún día vamos a regresar y algún día Venezuela volverá a ser esa Venezuela próspera que conocimos en los años 60. Así es, amigo. Y que tengan fe. Así es, amigo. Esos ciclos. A veces arriba, a veces no sabiendo para dónde, pero siempre regresando, y sobre todo poniendo las manos y nuestra fe en ese Dios. Amigo, mil gracias por haber estado. Por ahorita, ya después igual y platicamos de política y nos quejamos y ya más específicamente, o invitamos a otros venezolanos y hasta que nos enseñen a hacer hallacas o otras cositas. Yo las hallacas porque las como, pero la arepa también. No hablamos también de la pelea Venezuela-Colombia. ¿Quién es la arepa? Pero ¿sabes la verdad? La arepa es mexicana, se llama gordita. Y la gordita de chicharrón no la copiaron ustedes. Sí la has comido, ¿no? La gordita de chicharrón. Sí, es parecidísima. Pero diles eso y nos vamos aquí a acabar peleando entre las tres naciones. La gordita o la arepa. Gracias por estar, amigo. Gracias. Un placer, Paco. Muchas gracias por traerme. No. Gracias. Un placer. Yo sé que aquí la gente también agradece. Gracias, Cris, en cabina. Gracias, Esteban. Gracias a Dani, que hoy está, Dani Castillo. Y gracias, oye, que está también acompañándonos mi sobrino, Ricky Sevilla, que está aquí sentado escuchándonos, porque hoy nos quiso acompañar a su tío. Así que gracias. Yo soy Paco Palafox y la vida te puede caber en 23 kilos. Pero aprovéchala en Dios y va a crecer muchísimo. Gracias. Esto es Buena Nueva. Hasta la próxima.